Buenos días, mi nombre es Vivian Fanny Santos Villanueva, estudio la licenciatura de Educación Especial, asisto actualmente en el sexto semestre. En este video les voy a explicar sobre la diversidad cultural y su influencia en el ámbito educativo. Para poner un orden, vamos a empezar con la definición de cultura. La cultura, según Besalú en el 2002, nos dice que la palabra cultura designa de la manera de ser de una determinada comunidad humana. Determina sus carencias, sus valores, sus costumbres y sus comportamientos. Para García Sáez en 1998 nos dice que la cultura es un conjunto de productos simbólicos y materiales producido por las diferentes comunidades y grupos humanos como respuesta a las necesidades planteadas por su relación con el medio y otros seres humanos. Estos también procuran que sean transmitidos de generación en generación por su medio de los procesos de socialización. Otro autor que nos da la definición de cultura es Strivens. Él dice que la cultura consiste en todos aquellos fenómenos que crean un sentido de identidad común entre un grupo particular, un lenguaje o dialecto, fe religiosa, la identidad étnica y localización geográfica. Se trata de factores subyacentes que dan lugar a comprensiones, reglas, prácticas compartidas que gobiernan el desarrollo de la vida diaria. Como sabemos, México, en particular Oaxaca, existe una gran variedad de cultura. Existen muchas culturas, por lo que para la educación es muy difícil llevar a cabo unas reglas o llevar las mismas actividades, llevar los mismos acuerdos en todo el país o en todo el estado en este caso. Por lo que a esta gran cultura se le enfatizan todos estos aspectos y al tener diferentes necesidades, no se pueden enfatizar en una sola para todos mismos, sino se pretende saciar esa necesidad. Por ello, no se puede emplear las mismas estrategias, las mismas actividades, los mismos contenidos, porque se enfoca en satisfacer la necesidad de cada comunidad. Por ejemplo, en algunas comunidades indígenas o marginadas tienen otras necesidades educativas. En algunas ni siquiera se habla el español, por lo que se tiene que aprender a hablar español para poder ampliar su capacidad, su rango educativo, puesto que en las comunidades solamente puede existir educación primaria o preescolar. Y ya no podrían avanzar gracias a que no tienen la oportunidad de poder hablar o comprender el español. Es entonces aquí donde se necesita saciar esa necesidad, se necesita aprender a leer o a escribir, y quizás en algunas otras zonas, por ejemplo en los centros o zonas más cercanas al centro, cuentan con otras necesidades que, si ya está la necesidad educativa de leer y escribir, se saciará una siguiente necesidad, y entonces en estas otras comunidades más allegadas al centro tienen diferentes necesidades que se tienen que saciar. Para poder tratar esta diversidad cultural, vamos a tratar de trabajar en el rechazo a lo diferente en el ámbito educativo, puesto que a pesar de una cultura se visten diferente, hablan diferente, se comportan de diferente manera, puede que en un salón de clases haya una gran diversidad de personas, de alumnos, desde su discapacidad que porta, desde su estatus económico, desde la cultura que tienen y diversas otras, por lo que se debe de trabajar con estos alumnos a no rechazar a lo diferente. Siempre, siempre vamos a trabajar eso. Otro punto es la ignorancia a lo diferente o al olvido de la diferencia. Muchas veces, como nos encerramos en un solo centro, vemos que esta cultura que tienen en ese centro ya es marcada, y por lo regular
Siempre se asiste a la misma escuela los que están alrededor de la escuela, de la misma comunidad, por lo que la cultura, el habla y todo va a ser de la misma manera. Sin embargo, esto no siempre se lleva a cabo, pues pueden ingresar otras personas de diferente cultura. Entonces, vamos a abrirnos a esta diferencia y no vamos a poder olvidarla, puesto que cada uno es diferente. Aunque sean de la misma comunidad, nunca va a ser el mismo niño. Otro punto a trabajar en la escuela de esta cultura es la adaptación al currículum, ya que si no hacemos esta adaptación, vamos a tener grandes problemas al momento de ejecutar nuestras planeaciones y al momento de planear, porque no va a ser la misma necesidad a satisfacer, no va a ser los mismos propósitos, los mismos contenidos, no va a ser para nada lo mismo. Entonces, al hacer estas adaptaciones, vamos a poder tratar la diversidad. Otro punto a tratar también es que enseñemos con el ejemplo. Esto quiere decir que no solamente vamos a decirle a nuestros alumnos que tienen que aceptar a la diversidad, que tienen que existir siempre en su entorno la gran diversidad y cosas por el estilo, sino nosotros también aceptar esta diversidad. Algunos principios pedagógicos avalan la educación intercultural. Por ejemplo, la formación y fortalecimiento de las escuelas y en la sociedad de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación y correspondencia social. Atención a la diversidad respecto a las diferencias sin etiquetar ni definir a nadie en virtud de estas. Otro principio es la no segregación en grupos apartes, la lucha activa contra toda manifestación de racismo o discriminación, el intento de superación de los prejuicios y estereotipos, mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías étnicas, comunicación activa e interrelacional entre todos los alumnos. Algunos obstáculos con los que se ven en el ámbito educativo son las relaciones y proyectos que se restringen en el ámbito escolar. No se tiene en cuenta ni el proceso migratorio, ni las causas del mismo, ni el contexto cultural. No se incentiva la presencia de los padres en las escuelas ni el acercamiento a la vida familiar. No existe coordinación entre el trabajo de distintos profesionales y organismos. La formación del profesorado sobre este asunto es escasa e incide en recetas y en niveles cognitivos bajos, no en valores ni en creencias interiorizadas. La integración del alumno no se considera un problema de la comunidad escolar, simplemente es segregada y no piensan que encontrará alguna otra escuela específica para sus características. En la actualidad vivimos en una sociedad en la cual los cambios tecnológicos y las formas de experiencia social se modifican día a día. En la realidad se cambia continuamente y como las escuelas no es una situación ajena a ella, se modifica también. En la actualidad hay problemas que sufren las escuelas y como docente deben ser considerables y deben ser conscientes de que ellas se pueden ser tratadas. Una de las principales causas de la diversidad cultural en las escuelas es el fenómeno de migración. Esta se ha dado a consecuencia de la pobreza, la globalización, la globalización del mercado laboral y entre otros aspectos. Pero sin embargo, también sabemos que la cultura es algo que marca como institución el llevar a cabo las diversas actividades que se deben emplear. La diversidad cultural es un tema muy complejo. Este no debe ser simplificado ni generalizado. Debemos saber realmente de qué se trata, poder contribuir a actuar responsablemente al respecto y por eso mismo se considera importante profundizar en este tema. Algunos expertos nos dicen que
Los niños desarrollan ideas acerca de la identidad racial y las características de grupos culturales a los 3 años de edad. El conocimiento de los niños sobre la diversidad está influenciado por las experiencias con otros, con su entorno, pero principalmente de los miembros de su familia. Por lo que es importante entonces que como docentes de educación aprendamos a diferenciar esta diversidad cultural y debamos aprender a cómo manejarlas dentro de un aula, puesto que esto va a influenciar en las actitudes de los niños. No solamente vamos a optar por atender a las personas de la comunidad, atender a las personas sin discapacidad, atender a las personas que tienen um, alguna creencia, pues si bien también sabemos que la educación es gratuita y laica. Entonces, tenemos que respetar estas culturas, tenemos que respetar estas tradiciones, los valores, las reglas y todas otras esas cosas que se ven marcadas por la cultura de cada región, de cada comunidad en donde estamos. Atender a la diversidad, no solamente por obligación y tampoco discriminarlas, porque se piensa que en ocasiones es un trabajo de más que no nos corresponde. Sin embargo, debe de ser así. Nuestro propósito como educadores, como docentes, es la enseñanza de estos contenidos de acuerdo a cada grado, por lo que no nos debe impedir una cultura, unas tradiciones, una discapacidad, no nos debe importar la diversidad en la que el salón se encuentra.